Al tiempo de la palabra en Judas, le dije. Y adivinen cómo se llama el tema de hoy. El que guía el camino. Hemos visto varias cosas en el camino. Desvíos en el camino, consejos en el camino, reparaciones en el camino, porque estamos en el camino de la vida en Cristo y es un camino precioso, pero es un camino lleno de, como dice el Señor, aflicciones, para vivir la vida de Él, para llegar a ser como Él. Así es como el Señor está preparando nuestros corazones para este camino. ¿Y cuándo termina este camino? Nunca. Es un camino eterno en el Señor. El tema que vamos a ver hoy está en el versículo 24, que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. Básicamente Judas está haciendo lo que se llama una doxología, ¿sí? Una doxología es una manifestación, una declaración escrita, puede ser cantada, también a veces la cantamos, acerca de la gloria de Dios. Y en muchos pasajes de la Biblia hay doxologías. La más larga quizás está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, cuando David da gracias por todo lo que se trajo para construir el templo. Y hay varios versículos hablando: tú eres excelso sobre todas las cosas. Un texto precioso que conviene leer de tanto en tanto. El libro de los Salmos, propiamente tal, está dividido en 5 libros. ¿Se han fijado en eso, no? Libro 1, libro 2. Cada tantos salmos le va a aparecer un título: libro 2, libro 3. El último versículo de antes que comience un libro termina también con una doxología. Dicho esto, vamos a ir a el principio de esta doxología. Vamos a ver solo la primera parte hoy para ver este guía que tenemos nosotros en este camino, este que es poderoso para guardarnos sin tropiezo. ¿Y dónde lo hace? En todo tiempo y en todo lugar. Pero aquí, ¿cómo lo declara? Delante de su gloria. Hay una ilustración que quiero mostrarles que es acerca del remo olímpico. ¿Sí? Hay varios remando al unísono, ¿sí? Tratando de hacerlo en el menor tiempo posible para ganarle al de al lado, y todos van sentados mirando hacia la popa. La popa es la parte de atrás de la embarcación. La proa es adelante, la popa es atrás. Todos van mirando para atrás. ¿A quién? Al timonel. El timonel es el que dirige la embarcación y los otros van con todo su ser mirando al timonel, avanzando. ¿Les hace algo esta ilustración conocido? Como nuestras vidas mirando al Señor, ¿sí o no? Y ahí ya van mucho más rápidos, y si se fijan, el timonel que va atrás se ve medio borroso por la velocidad. Vamos a quedarnos ahí con esa foto mientras vemos el texto. Pregunta: ¿por qué el Señor se preocupó de inspirar por medio del Espíritu Santo a Judas para escribir lo que él escribió? Porque ya sabemos que Judas quería escribir otra cosa. Quería hablar acerca de ¿qué? De nuestra común salvación, pero dijo: esto es súper necesario, es muy importante. Entonces vemos que Dios mismo se preocupó por medio de Judas decirnos a nosotros: oigan, hay una advertencia súper importante en el camino. Ojo, tengan cuidado en su vida cristiana. ¿Estamos en esa parada hoy día? Y la idea de esta introducción así es eso. Oye, estemos en esa parada hoy día. Cuidémonos de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Qué es eso? No sé, veamos, aprendamos. ¿Cómo lo estoy haciendo? Tampoco sé. Bueno, aprendamos. Judas nos quiere enseñar esto hoy. Es por eso el Señor hizo lo que hizo a través de él. Es demasiado importante saber que nuestra fe corre peligro. ¿Cuándo? Constantemente, todo el tiempo. ¿Por qué? Y ya hemos visto en la carta, porque hay malos maestros.
malos maestros, algunos que no son creyentes y que derechamente quieren echar a perder la obra de Dios en la iglesia, quieren dividir la iglesia, quieren que los hermanos no aprendan, quieren que esto sea un club social, quieren que la iglesia funcione como una empresa donde todos están encargados de ministerio, haciendo lo que hay que hacer, pero sin ningún propósito divino, sin ningún propósito sobrenatural, no en Cristo. Es lo que hace el diablo, desvirtuar, haciendo algo que se parece, que hasta se llama iglesia, donde hay hermanos que hasta se llaman cristianos, pero no son. Hay también malos maestros que, siendo creyentes, no han madurado lo suficiente ni estudiado como para enseñar la Escritura con peso en el corazón. Y no van a enseñar correctamente y van a hacer que los que aprendamos de eso no maduremos, quizás nunca. Y vemos hermanos que no crecen, o iglesias, algunos le llaman iglesias light, muy livianitas. Otros maestros que tenemos también es el mundo. El mismo mundo nos está enseñando y nos bombardea con una cantidad de información impresionante. De hecho, hoy se celebran elecciones en este país y el bombardeo de información de hace no sé cuánto tiempo hasta ahora ha sido como impresionante, ¿sí o no? Para donde mires hay algo o escuchas algo y se conversa de esto y lleva las pasiones humanas a nuestros corazones a decir que esto y que esto otro, que hay injusticia por acá y que debe ser así y que mejor acá, ¿sí o no? ¿Y qué de eso dice la Biblia para nosotros? Nada. Se dan cuenta cómo nuestro corazón se va por nuestras pasiones, no donde el Señor quiere, sino donde a Satanás le place. Uno puede votar o no votar, eso dice la ley hoy día, pero uno tiene que votar pensando en un Dios que es soberano, no pensando en las pasiones del corazón. Esas cosas tenemos que aprender a crecer, a aprender a sacar lo que no conviene para hacer las cosas como el Señor quiere y que Él se agrade de nosotros y diga de nosotros, buen siervo y fiel, entra en mi gozo. Eso es lo que el Señor quiere. Y otro maestro malo, ya que estaba hablando de las pasiones de nuestros corazones, es justamente nuestro corazón, y lo vimos el domingo pasado, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿sí? El mío, el tuyo, de todos nosotros, mientras vivamos aún en esta carne no glorificada. Entonces, no podemos pretender pensar que no necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios porque seguimos en esta carne, seguimos con un corazón que es engañoso. No podemos pretender pensar que no necesito ir tanto a la reunión de oración porque me voy a empezar a apartar por caminos que no corresponden. ¿Qué dice el Señor? En Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ponlo ahí. ¿O no? ¿No dice eso? Es un buen consejo. Y todo ese texto allá, Proverbios 3, está hablando acerca de la sabiduría de Dios para tener una vida plena, una vida sana, una vida pura y llegar a cumplir el propósito por el cual el Señor nos salvó. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no los martes, no los jueves en la oración, no, de todo tu corazón, todo el tiempo, todas las cosas, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y me llama la atención esa palabra, prudencia, como que si nosotros a veces tuviéramos alguna. Es mejor pensar que solos, sin el Señor, prudentes no somos. Más adelante, en el versículo 23, va a hablar algo de lo que dice Judas acá, que Dios es poderoso para cuidarnos de estas cosas. Y dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Lean en sus casas cuando lleguen Proverbios capítulo 3 para quizás encerrar un poco la enseñanza de hoy. Tiene que ver con eso. ¿Y qué quiere decirnos entonces? Porque tú eres cristiano, ¿puedes no caer? ¿O no? ¿Puede caer o no? La mayor parte de las veces. O sea, lo más probable es que caiga. ¿Sí? Si yo hago un mapa de probabilidad entre el 10%, mira, el 95% de las veces capaz que caiga. Y conociendo esa verdad, asumiendo esa verdad como propia, entonces yo no debería andar en la vida como ando. ¿Por qué? Mira, sé que me voy a tropezar, pero voy a correr igual. ¿Suena lógico? No, pero los cristianos hacemos eso. Y dejamos de hacer muchas disciplinas piadosas, como leer las Escrituras cada día, como orar cada día y varias veces al día, como tratar de buscar comunión con el Señor,
como juntarnos con hermanos, por último, a hablar por teléfono, lo que sea, orar juntos, depender del Señor, congregarse, venir a la iglesia, que nos alimenta muchísimo, un poquito en la semana, pero muchísimo, pensando que podemos andar en la vida súper bien. Y dejamos de hacer estas cosas. No. O sea, más encima, sabemos nuestra realidad, pero como somos cristianos, no nos va a pasar tanto, ¿sí? Total, el Señor igual me perdona, como que si fuera mi siervo. No, estamos haciendo las cosas al revés. Esto es lo que está enseñando Judas. Cuidado con esos falsos maestros. Cuidado con estar aprendiendo las cosas al revés. No, porque podemos caer y vamos a caer. ¿Por qué? Porque aparte de débiles, aparte de inexpertos y quizás a veces incluso ignorantes de las Escrituras, somos pecadores. Y pecamos de verdad. No es que yo diga así, no, soy pecador, y después cuando estoy un día martes, miércoles, no sé dónde, en el trabajo, en donde sea, ya no soy pecador, pero ya se me olvidó el tema. No, sigo siendo pecador ahí. Tengo que tener conciencia de que lo más probable es que yo haga algo en contra de Dios. Y por eso que uno dice, lea la Escritura y acuérdense del pasaje. Acuérdense de José cuando lo tentó la mujer de Potifar y dijo, lejos esté de mí. No, ese fue de Samuel. Pero dijo que no voy a pecar de esta manera contra Dios. Eso fue lo que dijo, ¿no? Y vemos textos donde, hermanos, como Samuel, dice eso, lejos esté de mí pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Y cuando nos grabamos esos textos y los cantamos y no sé, y nos acompañan en todo el día, nos acordamos también de que lo más probable es que yo peque. Necesito eso. Ojalá, Señor, no peque. Pero estar preocupado de ese tema. Si hay algo que debiera preocuparnos en nuestra vida, ¿qué es? Cristo. Y en Cristo, nosotros, no pecar. Básicamente la carta de Judas está hablando de eso. Por eso que yo quise tomarla como un camino y hablar de un camino, nuestro camino diario. Pero, como dice también Judas, el Dios de la gracia nos recoge cuando caemos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él tiene el poder de hacerlo, y no solo tiene el poder de hacerlo, sino que también tiene el deseo de hacerlo. ¿Te has preguntado qué significa que Dios quiera cuidarte? ¿Que Dios quiera recogerte, restaurarte? Si Dios es Dios y Él es dueño de todo, ¿por qué te cuida a ese nivel? ¿Cuánto te ama el Señor? Y ahí viene la pregunta al revés. ¿Cuánto lo estoy amando yo? Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y recogerte del suelo también lo glorifica. Ahora, si tú quieres glorificar a Dios, no trates de pasar siempre en el suelo. No es esa la idea. La idea es no hacerlo. Porque cuando yo digo que cuando te recoge del suelo, Él se glorifica, es porque tú fuiste restaurado porque te arrepentiste de ese pecado. Eso es lo que implica recogerte. No es llegar ya, te recojo y sigue corriendo igual. No. Es ahora sigue corriendo, pero distinto, arrepentido. Nos restaura. Y esta palabra de guardaros, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Guardar significa que nos cuida, que nos está mirando todo el tiempo, como vigilando para que no nos pase algo, y que si nos pasa, Él va a actuar para corregirnos. Tiene un poco esa connotación. Y nos restaura a veces físicamente, ¿sí o no? Yo el domingo pasado acá estaba con muletas. Emocionalmente, a veces quedamos quebrados por alguna situación y Dios nos consuela y nos restaura por su palabra, por medio de hermanos. Dios sabe la mejor forma de hacerlo, pero también en eso mostrar por qué tu corazón estaba como estaba, para que sea cambiado, para que sea crecido. Y obviamente restaurarnos espiritualmente, volvernos a la comunión con Él, ¿sí? Porque cada vez que uno cae, no estás en comunión con el Señor. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero comunión con el Señor o no? Sí, yo quiero comunión con el Señor, pero estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, ¿sí o no? ¿Entiendes lo que es la comunión con el Señor? Cuidado
con ser orgulloso y pensar que puedes hacer las cosas solos, ¿no? Yo puedo levantarme, yo puedo entender que si estoy en el pecado, le pido perdón al Señor el pecado y yo salgo. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está aquel que es poderoso para guardarte de toda caída? ¿Dónde quedó? Cuidado con ese pecado del orgullo. Mal maestro. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. La obra del Señor en su poder, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es una tremenda obra que no es simple de detallar en un mensaje, sino que uno lo va viendo a través de la Biblia, cómo levanta, hermanos, y vemos a través de testimonios propios, cómo nos ha ayudado a entender verdades y ahora a caminar distinto. A eso se refiere, ¿sí? Sabiduría del Señor para hacernos sabios. Y en el fondo lo que te está diciendo es, teme al consejo divino. Y muchas veces yo hablo con hermanos, le digo, necesitas consejería. ¿Y qué me dicen? El próximo mes. Y pasó. Bueno, Dios está diciendo lo mismo, tú necesitas consejo. ¿Y qué decimos nosotros? Mañana voy a leer ese capítulo, ¿sí? Y nunca fue. Tenemos que buscar el consejo divino siempre, porque cuando nosotros pensamos que no lo necesitamos, ya caímos en un pecado que se llama orgullo y necesitamos ser levantados y restaurados de eso, con humillación, aprendiendo sabiduría para aprender a buscar y escuchar los consejos. Nosotros no nacimos sabiéndolo todo, ¿no? ¿Quién de aquí de nosotros es perfecto? Levanta la mano. Casi la levanto yo. Ni uno. ¿Necesitamos consejo, no? ¿Sí? ¿Lo buscamos? No. ¿Quién nos entiende? Gracias a Dios, Dios, tan misericordioso. No tomes la palabra de Dios como simples historias o algo que ya sabes, ¿sí? Vamos a estudiar Jonás. Ah, sí, yo me sé la historia de Jonás. Cuidado, hoy día estuvimos viendo algo acerca de la tentación a Jesús, ¿recuerdan? A Jesús. Sí, hemos escuchado la tentación a Jesús muchas veces, no me la sé los pasajes que cito, y lo que vimos hoy día, ¿lo habías escuchado alguna vez? Tal vez no. Siempre hay sabiduría en la palabra de Dios, no tomes los pasajes como yo me lo sé, porque siempre el Señor te va a dar un consejo, o a veces te va a humillar, y eso es bueno, no es malo, para nada. Porque o podemos malinterpretar las Escrituras o podemos apurar lo que un texto dice que a mí me gusta, ¿sí? Yo quiero esto para mí, pero lo quiero ahora. Hay una promesa del Señor preciosa, dámela ya. No, el Señor tiene sus tiempos. Te voy a dar una. Isaías 40:31, todos conocemos ese texto que dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? ¿Vamos a tener fuerzas? Los que esperan a Jehová. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Y básicamente lo que está diciendo Judas, que aquel que es poderoso de guardaros sin caída, ¿sí? Nos va a presentar sin mancha. Ahora, el texto dice los que esperan a Jehová, y hay una clave, porque nosotros nos quedamos con la otra parte, que vamos a tener nuevas fuerzas, que vamos a caminar, que no nos vamos a fatigar, que vamos a estar súper bien porque el Señor está por nosotros. Amén, amén. Pero ojo, dice, los que esperan a Jehová. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la palabra espera? No es nada al tiro. No. Significa que tienes que poner tu corazón en humildad delante del Señor para esperar el tiempo de Él. ¿Cuánto esperó Moisés? Mucho, ¿no? Bueno, ¿cuánto esperó José? Se esperó un poco menos. ¿Por qué queremos las cosas al tiro y no esperar en el tiempo del Señor? ¿Y sabes cuál es el tiempo del Señor? El que Él determina. No tengo idea cuánto es eso. Puede ser poco, puede ser mucho, pero es el mejor. Eso es lo que tengo que aprender. Esperar a Jehová. ¿Para qué? Para que Él me dé todo lo que yo necesito y ponga en su poder, en su gracia, todas estas cosas en mí para ser un siervo útil en su mano. Levantar alas como águilas, correr y no cansarme. ¡Wow! Pero está hablando en términos espirituales.
Pero nunca quizás habíamos pensado en ese versículo de esa manera. Por eso te digo, no tomes los versículos como historia, como promesas que me van a funcionar al tiro. No apuremos la palabra de Dios. Apurémonos en poner nuestro corazón delante de Dios, eso sí, pero escuchar su voz con toda calma, esperando sus tiempos. Si no entendemos lo mismo, si no estamos unánimes entendiendo las cosas del Señor, menos vamos a estar unánimes alabando al Señor. Va a ser como remar en distintas direcciones. ¿Se imaginan si dos de esos reman para el otro lado, no? O sea, no solamente no van a andar como debieran, no van a seguir la dirección del timonel, sino que se van a pegar unos palos entre ellos más o menos, ¿sí o no? Es un desastre. Si uno está dentro del cuerpo o dentro de la embarcación, para seguir la imagen, en esa situación afecta a todo el cuerpo. Por lo tanto, no pienses solo en ti para que tú estés bien con el Señor, sino que piensa en ti para que tú estés bien con el Señor, para que la iglesia esté bien con el Señor. O sea, no estás pensando solo en ti, sino también en tus hermanos. Es más, vas a dejar de pensar en ti para pensar en el bien del Señor para tus hermanos, que en eso te use. Y me cambió toda mi vida, ¿sí o no? Ahí sí puedo correr, porque estoy haciendo las cosas en Cristo, en comunión con Él, teniendo verdadera confianza, confiándole mi vida de verdad a Él. Señor, estoy muy afligido, y el Señor sabe. Entonces, ¿por qué no me sacó de la aflicción? Porque el Señor sabe cuándo. Y tengo que esperar entonces a que sea el tiempo del Señor y me saque esa aflicción, las pruebas, para aprender también a tener las mismas perspectivas que el Señor tiene para ver las cosas, que esas mismas estén en mi corazón, que yo las vea de la misma manera. A veces hay iglesias que son farisaicas, ¿sí? Un hermano pecó y ¡ay, que ese hermano es duro y no quiere! ¿Sí o no? Ni hablo con él. ¿Y qué dice la Escritura? Que tengas compasión de él. El mismo Judas no lo vimos el domingo pasado, a otros salvad arrebatándolos del fuego. A ti te puede pasar lo mismo. Piensa en él, por muy mal que esté, por muy duro, hasta pesado que sea, como si fueras tú, porque a ti te puede pasar lo mismo. Empieza a ver las cosas con la perspectiva que lo ve Dios. Dios te perdonó de ¿cuántos pecados? Tal vez son distintos de los de tu hermano, pero son todos tus pecados igual. ¿Por qué no vas a perdonar a otro? Satanás quiere desvirtuar estos propósitos divinos y nos tienta con estas cosas de enojarnos entre nosotros, de escuchar malos maestros, de ser malos maestros incluso, y desviarnos del camino. No escuchar al guía, al timonel de la embarcación. Y va a usar muchas cosas. Por ejemplo, los problemas. Bueno, vimos en la mañana en la escuela dominical que Dios es el que permite que Satanás haga o no haga, ¿sí? Y a veces va a permitir que nos cause problemas. ¿Por qué? Porque va a estar probando nuestra fe o alguna característica de nuestra personalidad, de nuestro carácter, para asemejarlo más y más a Cristo. Y nos va a probar, y nos va a probar duro a veces, porque somos duros. Mientras más duro, peor. ¿Y qué va a hacer Satanás? Desvirtuar la cosa. Va a poner la prueba, la va a tratar de transformar en pecado. Y cuando estemos en problemas, vamos a culpar a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? Wow. Preocupaciones. Tengo que resolver tantas cosas que se me olvidó la reunión de oración, no hice mi devocional y me fui de las cosas donde Dios quiere que yo esté. ¿Quién tiene preocupaciones? Aparte de mí, todos tenemos, ¿sí o no? Pero hay que ponerlas en las manos del Señor, Él las ordena. ¿Recuerdan? No os afanéis por el día de mañana, ¿sí? Estar preocupado de las cosas del futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿De qué voy a vivir el próximo año? Acuérdate, Dios sabe de todas esas cosas y está poniendo en tu corazón
el deseo de que tú descanses en Él, que tengas confianza en Él. Eso se llama fe, vivir por fe. O sea, no sé, no tengo idea de qué va a pasar mañana, pero no me importa, yo sé que Dios sabe. Y lo digo con esa tranquilidad. Y puede pasar cualquier cosa. El cansancio, no nos cansamos. Esta pandemia ha cansado al mundo entero. Todo el mundo está cansado. ¿Por qué no ha buscado el refugio en el que te da nuevas fuerzas y te hace volar como las águilas y correr y no cansarte? Leímos recién ese versículo, ¿no? O sea, no han esperado en el Señor. Así comienza el versículo. A los que esperan en Jehová. Y vemos entonces que por no tener esa noción, es muy fácil que el enemigo nos desvíe y nos haga entender cualquier cosa y menos ver la Escritura, menos ver el consejo divino. Los afectos. Los afectos es un mar de muchos peces. O sea, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos ser afectados. Nadie me quiere. Yo quiero que me escuchen. A mí me gustaría, no sé, hacer algo para que todos digan, oye, qué bonito lo que hacen el mar, no sé. O no tengo amigos, no sé. Cada uno tiene en su vida historias que lo han llevado a tener su panel de afectos de la manera que lo tiene, pero tiene que evaluar delante del Señor qué es lo que yo estoy pidiendo versus qué es lo que Él me está dando. Porque a veces pido tanto que no veo lo que tengo. ¿Sí? Y es muy clásico ver hijos que son muy regalones, que siempre exigen. Y resulta que como son regalones, siempre se les ha dado todo, pero no les sirve, quieren más. A veces nosotros somos de la misma manera. Entonces, ¿es peligroso ser un hijo regalón del Señor? No, porque el Señor es sabio, ese es buen padre. Así que podemos ser hijos regalones de Él, pero fijarnos, buscar siempre a Él, también descansar nuestras emociones, nuestros dolores, las cosas que nos afectan en Él. No volvernos locos. Satanás le gusta esa parte de que nos volvamos locos y tomemos decisiones sin, a veces, siquiera pensarlas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso quitamos los ojos del timonel, ¿recuerda? La embarcación, ¿a quién están mirando? No están mirando para dónde van. Están mirando al que sabe dónde nos lleva. Eso es lo que tenemos que entender. Lo mismo pasa con el uso del tiempo. No administramos bien el tiempo y el tiempo no nos alcanza para nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando que tenemos que aprender a usar el tiempo. ¿Y cómo enseña el Señor que tenemos que aprender a usar el tiempo? Pon a Cristo primero. ¿No enseña eso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No enseña eso? Y todo lo demás se ordena. Así nos dice el Señor cómo tenemos que manejar el tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros? Es que tenemos que hacer esto, para ver si alcanzo a ir el domingo a la iglesia. Parece que estamos al revés. Les voy a dar una receta que es mía. Bueno, en realidad no es mía, me la dio el Señor. ¿Sí? ¿Se las doy? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Para mí esa ha sido la receta de vida que con gozo la comparto con ustedes, que ojalá les sirva como me ha servido a mí. No me ha resuelto todo, pero me ha resuelto mucho de mi relación con el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6, 7. Fácil, 5, 6, 7. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Cuándo? Siempre. Si nuestra vida es esa, es en Él. ¿Por qué va a haber un día en que yo no me voy a humillar? No, siempre. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me humillo, Señor? Bueno, echa tus cargas en mí. Eso es lo que dice el versículo siguiente. Echando toda vuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la manera de humillarme. Ahora ya, pero ¿cómo echo mi ansiedad en ti? ¿Cómo hago eso? Bueno, si uno sigue leyendo el pasaje, en el versículo 8 va a decir, sed sobrios y velad. Y ahí está la clave. ¿Y qué significa ser sobrio y velar? Significa saber que Dios es poderoso para guardarme sin caída. Significa que en Él
puedo cuidarme de caer, pero que si aún cayera, Él me va a restaurar en su comunión. O sea, mi vida tiene que estar siempre en comunión con Él. ¿Qué significa eso, que esté en comunión con Él? Que ojalá los latidos de mi corazón latan al mismo ritmo que el latido del corazón de Cristo. ¿Te imaginas eso, no? Eso quiere. Por eso me voy a humillar. Por eso voy a echar todas las cosas que molestan, mis cargas, en Él, porque Él es el poderoso, no yo. Para sentir su corazón, amándome, y yo amándole en ese mismo ritmo. Sed sobrios y velad. Pedro está hablando lo mismo que está hablando Judas. Y sigue diciendo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Sí o no? Sabemos eso, ¿no? Pero no le hacemos mucho caso porque nosotros somos cristianos, así que Satanás no nos puede hacer nada. ¿Cómo que nada? Puede influirnos en todo. Él quiere atacar a la iglesia y va a partir por ti, si estás débil. Al cual, sigue el texto de Pedro, resistid a Satanás, resistid firmes en la fe. ¿Te suena conocido como que Judas está diciendo lo mismo? Me es necesario escribiros para que contiendan por la fe que una vez les ha sido dada, que se preocupen de lo que el Señor les dice, sus consejos, vivan de eso y no de otra cosa, aliméntense de la palabra de Dios espiritualmente. Estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe no es decir yo estoy firme, a mí no me va a pasar nada. Eso es estar en el suelo, no firme en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, mira, tú no eres perfecto, vas a caer, y no porque sepas que no eres perfecto puedes seguir caminando como estás caminando, no, cambia. ¿Y cómo vas a cambiar? Bueno, como no puedes solo, yo te voy a ayudar, dice Dios, te voy a enviar pruebas, aflicciones. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Precioso pasaje, ¿sí o no? Y está hablando, un resumen, de la carta de Judas. Lo mismo que está hablando Judas acá. ¿Le gustó mi receta, no? Humillarse ante el Señor. Porque voy a caer. Porque soy imperfecto. Todavía no llego al cielo, todavía estoy acá, luchando con las tentaciones y con mis pecados. No por ser cristiano dejé de ser pecador. Ahora por ser cristiano puedo pecar más contra Cristo. Es un contrasentido, pero esa sensación de libertad la puedo llevar al libertinaje muy fácilmente, porque ya estoy en Cristo, soy salvo, no me va a pasar nada. Peligroso, muy peligroso. En la versión de la Biblia, las Américas, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, en vez de delante de su gloria, esta connotación, en presencia de su gloria, con gran alegría. ¿Cuándo estamos en la presencia del Señor? Siempre, todo el tiempo, ¿no? ¿Hay algún día que tú dejes de estar en Cristo? No, ninguno. ¿Y Cristo en nosotros? Tampoco. Entonces, siempre estamos en la presencia de la gloria de Dios. La única forma en que nosotros salgamos de ahí es cuando pecamos y no nos arrepentimos, porque rompemos la comunión con Dios y dejamos de escuchar sus latidos, sus palabras, sus consejos. Y aquel que es poderoso, ¿cuánto poder tiene Dios? Es interesante leer el texto, de repente hacer las preguntas a las palabras. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Dios no es el mismo que dijo, hágase todo y se hizo todo solamente por decirlo? ¿Han visto documentales acerca del universo, no? Que es infinito, que nadie sabe cuándo termina. Bueno, todo eso Dios lo hizo así, con su palabra. ¡Wow! ¿Para qué? Para que todo eso funcione en manera perfecta, porque todo lo sustenta con la palabra de su poder, dice ahí en Hebreos capítulo 1, el Señor Jesucristo. Todo funciona de manera perfecta para que la Tierra, y voy a ir solo a este ejemplo, nuestro planeta gire como gira siempre y tenga las estaciones que tiene siempre. Y el día dura lo que dura el día y la noche lo que dura la noche.
y la fuerza de gravedad sigue siendo la misma y no estamos flotando ni nada, para vivir en esta tierra, que hace lo que hace siempre, porque Dios sustenta todo el resto del universo para que eso ocurra, para que nosotros rindamos nuestro corazón a Él y Él diga, aquí está la evidencia de mi gloria. ¿Te das cuenta, no? Todo ese poder en ti, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus deseos, todo lo está poniendo en ti para su gloria. Y cuesta entender cómo el infinito puede orar en algo tan pequeño como yo. Es difícil, no es fácil. Por eso que Dios a veces nos manda estas pruebas para que en nuestro corazón Él sea magnificado. ¿Quién quiere pasar por pruebas? Levanta la mano. ¿Quién quiere pasar por pruebas? Todos deberíamos querer, ¿o no? Si somos todos imperfectos, necesitamos ser probados, pulidos, purificados, santificados, humillados delante de Dios. Todos queremos pruebas, ¿sí? Mientras más pruebas pasemos, mejor vamos a estar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No lo dice Santiago? Es lo mismo. Dios nos sigue, nos defiende, nos cuida, nos guarda para cuando tropezamos. No para que no tropecemos, aunque el texto pareciera que dice eso, que dice poderoso de guardaros sin caída. No. Es guardaros para que cuando tropezamos salgamos de esa caída. Eso es lo que quiere expresar. ¿Por qué? Porque Él sabe la mejor respuesta para nuestros problemas, ¿sí o no? ¿Conoce el Señor tu problema? Antes de que tú abras la boca y le digas. Y Él sabe no solo tu problema, sino cuál es la solución de tu problema. ¿Crees eso, no? Entonces vive según eso. El único que tiene la perspectiva completamente correcta de todo lo que se ve y todo lo que ocurre es Dios. Esa frase no es mía, es del pastor Miguel Núñez, pero es buena. Se la voy a leer de nuevo. El único que tiene la perspectiva completamente correcta de todo lo que se ve y todo lo que ocurre es Dios. No hay otro. ¿Dónde vas a depositar tu confianza? Tener comunión, entonces, ¿te acuerdas? Los latidos del corazón. Tener esta intimidad, comunión, significa vivir de acuerdo con esa verdad, que Él sabe y que Él tiene el poder de hacerlo. O sea, viviendo delante de su gloria. Esa es la manera de vivir delante de su gloria. Tenemos que aprender que hay muchas cosas que nos suceden, como decía, Satanás es muy hábil para meternos muchos tropiezos en el camino y hacernos remar a veces con una mano en vez de las dos, etcétera, que nos va a desvirtuar, nos va a quitar el camino, nos va a hacer quitar los ojos del timonel de la embarcación. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no habló de lo peligroso que era Goliat, sino de cuán grande es Dios. ¿Ha leído ese texto, no? Es increíble. ¿Y quién es este que viene a atentar contra Dios? No miró lo grande que era Goliat, lo peligroso. Meses nadie se atrevía con él. No, él miró la grandeza de Dios, y ante la grandeza de Dios, ¿qué más es grande? Nada. Por lo tanto, tenemos que aprender a hablar de fe y no de temores, no de ansiedades, sino que hablemos de fe por fe y nos animamos mutuamente a buscar al Dios de la fe. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. ¿No decía eso? Versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Empecemos a hablar de esas cosas, para vivir de esas cosas. Ahora vemos que el propósito de Dios eterno es su propia gloria. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dice Judas. Esto lo vamos a ver el próximo domingo, solamente lo estoy nombrando ahora para que veamos esto. El propósito de Dios para Él mismo es su gloria. Y eso tenemos que saberlo, porque todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Si Él permite una prueba en tu vida, es para su gloria. ¿Quieres glorificar a Dios? Acepta la prueba y pásala. Por ejemplo,
Cuando yo tengo esa perspectiva de vida, entonces las cosas me ayudan mejor. Porque si Dios está haciendo esto, que para mí puede ser un desastre, para su gloria, entonces Él tiene el poder para llevarme en medio del desastre, ¿sí o no? Eso dice Judas en el versículo 24. Y lo manifiesta cuando nos presente delante de Él sin mancha. Más encima. Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, dice allá al final de 1 Corintios. Y Dios nos ve así en Él. ¿Sabías eso, no? Dios nos ve en Cristo, sabios, justos, santos, cuando estamos en comunión con Él. Ojo con eso. Cuando vamos en oración, Padre, necesito, tengo esto, y hay un problema, y llegamos a Él, estamos entrando al trono de la gracia del Padre. ¿Y cómo nos ve el Padre cuando nosotros estamos hablando? En el Hijo. Necesitamos comunión para vivir del poder de Dios. Estamos apelando al poder de Dios en oración. Señor, yo no dependo de mí, dependo de ti, de tu poder, en comunión. Tendemos, por nuestra carne, a ser el centro de la atención, ¿sí? Yo. Pero la vida cristiana, acuérdate, es vivir siempre en la presencia de Dios. El centro es Él. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y Él nos considera su novia. Es el pasaje que leímos al principio en Efesios. ¿Se acuerdan? Dice lo mismo, que va a presentar sin arrugas, sin mancha delante de Él, para su gloria. ¿Qué significa eso? Que va a haber una fiesta tremenda. Esta es otra manera de ver el pasaje de Judas, que en el futuro va a haber, cuando nosotros estemos glorificados, una fiesta, una gala preciosa, tremenda, ¿sí o no? Y vamos a entrar al cielo como la novia del Cordero. Wow. ¿Y cómo va a ser nuestros vestidos? Adornados con las coronas que ganamos en esta vida, por fe, en comunión. Esa es nuestra... Entonces vamos a entrar al cielo y vamos a estar en un salón gigante, precioso, esperando entrar al salón de la fiesta. ¿Sí? Llegó este otro. Sí, ya. Ahora pasemos todos al salón de la fiesta donde se va a celebrar la boda, el tribunal de Cristo. Y allá nos vamos a preocupar de si estamos bien arreglados o no, o nos vamos a preocupar acá. Piensen, estamos en este salón y que la fiesta en el salón del lado. Si pasamos por el lado, ¿estamos aptos? ¿Estamos como Dios quiere? ¿Vamos humillados? ¿Estamos en comunión? Atender estas advertencias que nos está haciendo Judas va a permitir entonces vidas mejores, vidas en Cristo de verdad. Pecadores sí, pero en Cristo, en comunión con Él, adornados con coronas. Eso es lo que permite seguir los consejos que nos da Dios por medio de Judas. Y qué alegría saber que tú y yo seguiremos siempre, siempre en esta misma gloria, para presentarnos sin mancha delante de Él, de su gloria, con gran alegría. Tú y yo. Qué tremendo. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta preciosidad de texto, que toda tu palabra está hablando lo mismo, y vemos como tantos escritores a quienes tú inspiraste escribieron doxologías, porque queremos hoy día también hacer eso, darte la gloria, porque a pesar de que nosotros somos como somos, a pesar de que nos creemos mejores pero somos peores, tú nos sigues, tú nos cuidas y tú aplicas todo tu poder para levantarnos, para restaurarnos y para presentarnos sin mancha delante de tu gloria siempre. Qué bendición más grande. Ayúdanos en eso cada día, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.